Buenas noches. Estamos acá transmitiendo en vivo en YouTube e Instagram al mismo tiempo para capitalizar un poquito el tiempo y bueno, aprovechar estas plataformas que nos ayudan tanto y nos aportan tanto valor a nuestras vidas. En este live quiero hablar acerca de los miedos. Los miedos son difíciles, ¿no? Para todos tenemos miedos. No conozco una sola persona que no tenga miedos. Pero en realidad el miedo, tal y como lo es una emoción que es adaptativa, o sea, tiene una función sana, funcional en nuestro organismo. En realidad, el miedo inicia allá en aquella prehistoria, ¿no? Con los neandertales, en aquellas épocas, porque el miedo nos protegía y nos protege aún, pero en aquella época nos protegía de que no nos comieran los animales, ¿no? De que si tengo miedo, esa alarma, esa alerta que voy a tener en mi cuerpo me dice que estoy en peligro. Entonces, inicia ya en la prehistoria el miedo a través de una almendrita en nuestro cerebro que se llama amígdala, que emite esa señal corporal de adrenalina que nos hace sentir miedo, ¿no? Y entonces sentimos que algo terrible va a pasar. ¿Cuál es el problema del miedo en la actualidad? Bueno, es que el miedo en realidad es una emoción de corta duración con la intención de protegernos, ¿no? Lo que ha pasado a medida que ha estado aconteciendo y que ha pasado el tiempo es que el miedo se ha convertido en algo imaginario más que real, ¿no? El miedo en aquellas épocas, su función era protegernos de que nos comieran, de que los animales nos comieran, de que un león te fuera a devorar. Entonces era muy adaptativo. Si siento miedo es porque me van a comer, tengo que salir a correr, ¿no? Pero después, a medida que fuimos evolucionando, el miedo se convirtió en algo más imaginario que real. Y hoy, en nuestra actualidad, digo, imaginario adaptado a las necesidades actuales, ¿no? Pero hoy en realidad sentimos miedo casi por todo. ¿Por qué? Porque nos sentimos más amenazados, nos sentimos más invadidos, nos sentimos mal constantemente, con mucho miedo. Entonces, primero que nada es reconocer al miedo como una emoción funcional. No nos lo podemos quitar, no es una emoción que se puede quitar, eliminar, borrar. No, el miedo tiene una función sana en nuestras vidas y es informarnos que estamos en un peligro real. ¿Qué tenemos que ayudar a nuestro cerebro en la actualidad? A que pueda aprender a identificar qué es un peligro real y qué es un peligro imaginario, qué es un miedo imaginario, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado con el tema de la evolución y demás? Y que cada vez tenemos más necesidades humanas que son bastante inventadas, ¿no? Que no son ya reales. Es que cada vez tenemos más necesidades y tenemos más miedo, uno, de no alcanzar esas necesidades, dos, de perderlas, si es que las tenemos. Entonces tenemos doble problema. Si las tengo miedo de perderlas, y si no las tengo miedo de no alcanzarlas, ¿no? Entonces ahí estamos un poquito complicados todos. Entonces, ¿cómo empezar a superar nuestros miedos? Bueno, sucede que cuando nacemos todos bebecitos, ¿no? Ahí en el vientre de la mamá, primero empezamos a absorber el miedo del ambiente de la mamá. Entonces, si la mamá es una mamá que ha vivido en un ambiente hostil, o que es una mamá que se estresa mucho, o es una mamá genéticamente miedosa, que se preocupa por todo y tal, desde ahí ya vamos absorbiendo el miedo, ¿no? Después nacemos y sucede que el niño pequeñito
empieza a tener necesidades humanas, necesidades emocionales básicas. Esas necesidades emocionales básicas, como son la seguridad, la protección, la conexión emocional, el apoyo, el cuidado, tal, esas necesidades emocionales básicas, en función de que no se vayan cumpliendo, vamos a ir teniendo más miedos. Entonces, por ejemplo, si mis papás no me ofrecieron la protección suficiente, voy a sentir miedo a estar desprotegido. Si me sobreprotegieron, voy a sentir miedo a estar desprotegido. Y me voy a ver como alguien vulnerable, como alguien frágil, ¿no? Que son las personas que tienen miedo de todo. Desafortunadamente les toca. Es complicado eso. Después, si mis papás no me dieron seguridad, voy a tener miedo primero a perder esa seguridad y segundo la voy a buscar desesperadamente por todos lados, ¿no? Que son las personas que buscan todo el tiempo estar seguros o estar con parejas, que las parejas les den la seguridad, etc. Entonces ese es un miedo interesante que hay que trabajar. Si tengo una necesidad emocional básica como la seguridad no cubierta, voy a buscar todo el tiempo cubrirla con los demás y voy a tener miedo constantemente a perderlo, ¿no? Ese es otro miedo interesante. Después puedo tener miedo, por ejemplo, a ser traicionado, a ser engañado. ¿Por qué? Porque, bueno, puede pasar que en mi familia no se cubrió la necesidad emocional básica de confianza, de estabilidad emocional, de lealtad. Entonces voy a tener miedo a ser traicionado, ¿no? Entonces, ¿por qué les cuento esto? La gente que tiene miedo como a... Bueno, antes de pasar a lo demás. La gente que tiene miedo como a elevadores, a las alturas, que tiene miedo a cosas como a tirarse un paracaídas, a esos miedos como más físicos, por así decirlo, pueden ser dos cosas. Uno es un niño o que se sintió, a los virus también, que se sintió muy sobreprotegido y siente que el mundo es un lugar amenazante y que no pueden enfrentar la vida, ¿no? O dos, es un niño que estuvo demasiado desprotegido y le da demasiado miedo la vida. Pero por general es más por sobreprotección en general, ¿no? Después, por ejemplo, una persona que tiene miedo a estar sola es una persona que vivió un hogar emocionalmente muy disfuncional. Y entonces, o se quedó mucho tiempo solo como niño, sus papás se iban o tal, o no sentía la estabilidad emocional de sus padres de yo voy a estar aquí acompañándote, voy a ser tu sostén, voy a ser tu seguridad. Entonces esa persona va a tener mucho miedo a estar solo y va a buscar parejas, va a buscar amigos, va a ser dependiente emocional, le van a pasar ciertas cosas. Entonces, ¿por qué voy a esto? ¿Por qué les cuento esto en general de cómo superar los miedos? Porque primero que nada, para empezar a superar tus miedos, tenés que conocer tu historia de vida. Tenés que saber de dónde vienen mis miedos, de dónde aprendí yo esto, cómo se inscribió en mi mente este miedo, cómo se instaló ahí, cuál es el trauma que instala mis miedos, o cuáles son las experiencias que instalaron este miedo a quedarme solo, a ser traicionado, a los virus, a enfermar, o sea, detectar primero que nada en tu historia de vida cómo se instaló ese miedo. Sin autoconocimiento es complicado. O sea, yo siempre recomiendo primero conocer tu historia. O sea, ¿cómo es que llegaste hasta acá? Hasta donde estás hoy, en tu presente, ¿no? En esta actualidad que te estás muriendo de miedo por tal o cual cosa, ¿no? Primero que nada, identifica eso. Después de que ya identifiques tu historia de vida y cómo se conecta tu historia de vida con tus miedos, entonces pasás a las estrategias de afrontamiento
que la verdad te recomiendo que cada quien las diseñe de acuerdo a su historia de vida. No hay una estrategia general del miedo, aunque sí sería como muy recomendable que si tenés miedo a estar solo, por ejemplo, paradójicamente tenés que estar solo. O sea, es como, tengo miedo a estar solo, ok, tenés que estar solo. O sea, es, ¿cómo resuelvo mi miedo? Enfrentándolo, ¿no? Ahora, no es tan fácil en la práctica porque la gente cuando está solita empieza se activa todo un mindset, toda una historia mental que es bien difícil de enfrentar, y ahí es cuando se busca ayuda, cuando necesitan ayuda profesional realmente, ¿no? Entonces, primero detectar tu historia de vida y empezar a fijarte, y yo te recomiendo que te hagas una lista y digas, ok, tengo miedo a las alturas, miedo a quedarme solo, miedo a quedarme sin dinero, miedo a enfermar, miedo a que no le importe a nadie, miedo a ser rechazado, miedo a no tener pareja, miedo a, no sé, que mi esposo se vaya de la casa, miedo a... Todos tus miedos tienen un sentido personal, o sea, tienen un porqué, hay una historia ahí que explica cómo llegaste a entender ese miedo. Miedo a no ser capaz, miedo a fracasar, miedo a no tener reconocimiento, miedo a ser gordo, miedo a ser delgado, miedo a lo que sea, ¿no? Entonces, identifica tus miedos, tienen una historia detrás. Y una vez que los identifiques y que sepas de dónde vienen, porque es muy importante conocer la historia para que hagan un sentido en tu ser. ¿Por qué es esto de la historia? Porque tiene que hacer sentido, que te tiene que caer, como dicen acá en México, te tiene que caer el 20, tenés que decir, ah, ya sé yo por qué tengo este miedo, ya lo entiendo de dónde viene, ok, lo comprendo, ¿no? Y una vez que lo comprendes, entonces empezás a enfrentarlo de manera paulatina, poco a poco, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el miedo a estar solo, ok, no tenés que estar todo el tiempo solo, pero sí empezar a hacer actividades solo. En el miedo a fracasar, por ejemplo, bueno, no tenés que ser emprendedor mañana, pero sí empezar a hacer cositas que te lleven a esa meta, ¿no? Bueno, voy a poner un negocio, voy a invertir dinero, voy a ahorrar no sé qué, voy a tal, ¿no? Tenés que tener un plan, definitivamente. Sin plan, sin planeación, no hay afrontamiento saludable. O sea, tiene que haber un plan, sí o sí, ¿no? Miedo a enfermarme. Bueno, ok, ¿cuál va a ser mi plan de salud? ¿No? Porque sería incoherente de tengo miedo a enfermarme, pero tomo, duermo mal, como cualquier cosa, soy un desastre. No, porque también hay que ser racionales, ¿no? Si vos tenés miedo a enfermarte y tenés malos hábitos, tu mente todo el tiempo te va a mandar alerta de miedo de estás actuando mal, te vas a enfermar. Entonces hay que ser también coherentes con nuestros miedos, ¿no? Eso es como muy importante. También te recomiendo que hagas una planeación paulatina de tus miedos, y también te ayudaría mucho tener una red de apoyo, o sea, que puedas contar con personas que te ayuden, como por ejemplo en el enfrentamiento de algunos miedos, ¿no? Como tengo miedo a ser exitoso. Bueno, perfecto. Fíjate si tienes amigos que son exitosos y trata de relacionarte con ellos, de juntarte con ellos, de estar en acompañamiento y que puedan vincularse y relacionarse desde ahí, que te enseñen, que compartas, qué tal. Yo veo que somos muy racionales con los miedos porque el miedo te paraliza, te congela, te bloquea y tal. Sí, ok. Pero lo que veo yo de irracional en relación a los miedos es: tengo miedo a estar solo y entonces me aferro al novio, a la novia. Nunca lo vas a superar. Siempre vas a tener miedo de que te dejen, de que te cambien por otro, de que bla. Entonces hay que ser racionales. Si tengo un miedo a algo,
tengo que tener un plan de afrontamiento y que sea un plan consciente. Este plan me va a llevar a sentirme estable emocionalmente, a sentirme saludable, a sentirme eficaz, que son todos los opuestos de los miedos, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucha objetividad a la hora de enfrentar nuestros miedos. No los podemos enfrentar de forma como a veces la gente dice, ¿no? De forma como más imaginaria, ¿no? Tengo miedo a esto, ya no tengo miedo. No se puede. Hay que actuar, hay que tener conducta siempre. O sea, no se puede como llegan muchos pacientes a la consulta, ¿no? Cintia, tengo miedo a, por ejemplo, a enfermarme. Tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a quedarme solo. Tengo miedo a que me engañen. Y la gente hace todo lo contrario. O sea, tengo miedo que me engañen y entonces me pongo de hiper mega ultra controlador, soy la persona más maniática y reviso todo. No te va a ayudar nunca a superar tu miedo. Al contrario, lo estás alimentando. Estás haciendo las cosas para alimentar el miedo, ¿no? Tengo miedo a fracasar. Y entonces falto, duermo, no voy, no participo, no actúo. No, bueno, estás alimentando tu miedo al fracaso. Lo entiendo, eso pasa con nuestra mente. Nuestra mente tiene la tendencia a que los sesgos, los errores de percepción se confirmen, ¿no? Como lo llamamos sesgo de confirmación. Entonces actúo en función a mi miedo en vez de actuar en contra de él. Entonces eso no te va a ayudar. Tenés que actuar en contra de tu miedo de forma paulatina. Algunas veces se puede de forma repentina, pero algunas veces no. Entonces hay que actuar de forma paulatina y buscar tu red de apoyo para que si hay gente que ya ha superado el miedo que vos tenés, te ayuda. Obviamente personas que sean compasivas, que sean no críticas y que no juzguen, porque si no, no te sirve, al contrario, te impacta peor. Pero que sean personas que hayan superado ya ese miedo y que te puedan acompañar y ayudar, ¿no? También sirven mucho los mentores. Tengo miedo a poner un negocio. Bueno, bien, busca un mentor de negocios. Alguien que ya sepa, que conozca el mapa, alguien que te ayude, que ya tenga el cómo y que solamente tengas que seguir los pasos. Eso me parece muy sensato, ¿no? Entonces, bien, para ir recapitulando e ir cerrando, primero, el miedo es una emoción funcional, adaptativa, natural, saludable, que nos indica, en el pasado nos indicaba nuestras zonas de peligro, ahora también, porque si te van a asaltar y vas a pasar un muy mal momento, o en México que tiembla mucho, es normal que sintamos miedo, por supuesto. Pero digamos que la mayoría de las veces cuando el miedo es imaginario, necesitamos identificar de dónde viene, cómo se instaló en nuestra mente ese miedo. Y una vez que noto cómo se instaló en la mente el miedo, empiezo a trabajarlo y a desarrollar un plan, ¿no? No es un trabajo como de la noche a la mañana, ¿no? Yo los invito a ser muy pacientes, muy compasivos, muy amorosos con ustedes mismos, porque lleva tiempo trabajar en nuestros miedos, pero al final del día son un área de aprendizaje. Si no tuviéramos miedo a nada, nos autodestruiríamos, me parece, porque los seres humanos tenemos la tendencia a la autodestrucción, ¿no? Si no tengo miedo a fracasar o a ser un perdedor o a ser un bueno para nada o bla bla, entonces todo el día dormiríamos y comeríamos, ¿no? Hasta que lleguemos al límite. Entonces, si no tengo miedo a enfermarme, pues tendría los peores hábitos del mundo. Total, ¿qué importa? No pasa nada, ¿no? Entonces, los miedos tienen una función adaptativa. Es muy sano tener miedos, pero necesitamos gestionarlos de una forma
favorable para nosotros mismos. Y esa es un poco la invitación y el trabajo que les quería hacer con este live. Empezar a detectar tus miedos y empezar a trabajar en ellos de forma paulatina. No quieres hacerlo de la noche a la mañana porque, uno, vas a desarrollar más miedo, y dos, las probabilidades de que no logremos el plan son altas. Espero les haya servido, funcionado esta pequeña plática. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda noche y que descansen. Chau, chau.